Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de su programa Enfoque Internacional. Como todos los jueves, esta cita es para dilucidar, para ver, para poder observar, para desmembrarnos de las falsas mentiras, de las continuados fake news, de las continuadas posverdades, que los medios de comunicación por lo general asumen como verdad y la distribuyen a lo largo de todo el planeta. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante para los latinoamericanos y que nos toca especialmente a los venezolanos. La Cumbre de las Américas, el magno evento en el cual se dan cita cada 3 años los presidentes de América, desde Canadá hasta la Argentina, esta vez no tendrá la presencia de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela por mandato del hegemónico sociocultural de los Estados Unidos. Al parecer, los Estados Unidos de Norteamérica tienen una especie de aparato mágico con el cual miden la calidad y la cantidad de democracia que vamos a conseguir en cada uno de los países, sobre todo en aquellos que se le han plantado al frente y le han dicho que un nuevo modelo y un nuevo mundo es posible. Nicaragua, histórica revolución nicaragüense que acabó con una dictadura oprobiosa. Cuba, la hermana mayor de las revoluciones de América Latina y del mundo, que pudo deponer a Fulgencio Batista y llevar a esa isla la mayor suma de felicidad posible, y ha sido víctima, por eso, de 60 años de bloqueo y hostigamiento. Venezuela, la de Chávez, la que llegó con la propuesta democrática más amplia que jamás conocida en estas tierras, la democracia participativa y protagónica, la que puso en el texto constitucional la forma y la manera de dirigirnos cada uno de los venezolanos, también es acusada de ser antidemocrática. Con ese pretexto de la democracia de Superman versus las democracias del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica sigue atacando, hostigando y maltratando la voluntad de esos pueblos que han querido mantener a sus gobiernos. Vamos a ver cuál es la posición de Cuba al respecto. Apoyamos firmemente la decisión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua en su decisión de interrumpir todo vínculo con la desprestigiada y colonial OEA y con la Cumbre de las Américas. Denunciamos la exclusión de Venezuela y de Cuba de los preparativos de la 9ª Cumbre de las Américas, que será en Los Ángeles del 8 al 10 de junio. En las negociaciones turbias que ocurren ahora, se pretende imponer que la OEA certifique todas las elecciones en la región. La misma OEA del golpe en el Estado plurinacional de Bolivia y la misma OEA, herramienta del imperialismo estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos no es un modelo de derechos humanos. Poco podrá exhibir el gobierno de los Estados Unidos en la Cumbre de las Américas después de la última campaña y elecciones presidenciales, del asalto al Capitolio, del involucramiento de políticos en la sedición y de la insuperable corrupción de la política. Seguramente ustedes se movilizarán en la Cumbre de los Pueblos, también en Los Ángeles, en esos mismos días de junio. Otra batalla, con seguridad, será la Cumbre de la Paz en Europa, en los días finales de junio, frente a la cumbre guerrerista de la OTAN. Nos reuniremos en el Foro de Sao Paulo, también en ese periodo. No nos faltarán causas que defender, luchas que librar, ni victorias que conquistar. Bueno, hemos visto entonces cuál es la posición de Cuba, la digna isla revolucionaria de las Américas, con respecto a esta nueva agresión imperial en contra de las 3 naciones que preponderantemente han llevado la batuta de esos modelos que cada uno son distintos unos de otros. Y quiere decir que la revolución nicaragüense no se parece a la revolución cubana, y a su vez la revolución cubana tiene otros perfiles que no son los mismos de la revolución bolivariana en Venezuela. Pero eso le molesta al imperio.
La autodeterminación es un elemento que le molesta mucho a la bestia imperialista, porque pareciera eso, una bestia herida, que está herida de muerte y que sabe que su enemigo, su peor enemigo lo tiene en la libertad que los pueblos asumen para elegir a sus gobiernos. Esta cumbre en particular reviste una gran importancia. Es una cumbre que convoca, como las otras, pero esta vez en la diversidad, a los gobiernos de cada uno de los países que componen América, desde Canadá hasta la Argentina. ¿Tiene un organismo desprestigiado en América? Sí, la OEA. La OEA es el órgano más desprestigiado de los organismos multilaterales y está desprestigiado por su propio actuar. Ha actuado en contra de las libertades democráticas de los países y ahora en nombre de esa democracia que ellos proclaman y aseguran que es la mejor del mundo, la misma democracia que en Estados Unidos tiene 45 millones de pobres, 60 millones de adictos, más de 100.000 personas desempleadas, cuando no los empleados deben trabajar 17, 18 horas para medio pagar, para medio subsistir en una de las economías más grandes, pero de las más injustas, donde un grupito de 100 personas son dueños del capital absoluto y el resto está empobrecido y viviendo en condiciones de precariedad, porque así sean las casas bonitas y las calles bien pintadas y los anuncios luminosos pululen por todos lados, no es menos cierto que hay una pobreza subterránea que en inglés es pobre, en inglés es pobreza, que vive en las calles, que anda deambulando y que ese estado de bienestar y de derecho no le da. ¿A qué democracia se referirá el señor Biden cuando acusa de antidemocrático a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua? ¿Por qué mantiene ese bloqueo bestial en contra de estas naciones y busca hostigarle y impedirle su crecimiento y su desarrollo? ¿A qué le teme el imperio norteamericano? Nosotros lo sabemos y lo hemos mantenido como tesis en este programa. Le teme al desarrollo de la multipolaridad. Y mira, y parece una palabra genérica y dirá que lo repetimos muchísimas veces, pero en la medida que los pueblos van conformando nuevos bloques de cooperación, de solidaridad y complementariedad, en esa medida las posibilidades del capitalismo depredador, de los mercaderes de todo cuanto hay en el planeta, se les hacen más cortas. Fíjate que una cosa es intercambio comercial, sano comercial, como el que se establece entre China y Rusia, entre China y Venezuela, entre Irán y China, y otra cosa es especular con los productos, negarle la posibilidad de aumentarles los precios y con ellos llevar el hambre, la miseria y la depresión. Lo mismo que está haciendo Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea en esa infeliz batalla que tienen contra Rusia. Vean cómo esto, en vez de una guerra frontal contra Rusia, se convierte en una oportunidad de negocios enorme. Ya el gas, el petróleo y los derivados que venían de Rusia, que constituyen el 35% de la demanda europea, ha elevado su precio 10 y hasta 15 veces. ¿Dónde va a parar todo esto? A los bolsillos de los grandes capitales mundiales. ¿Qué están haciendo en América Latina? Están, si pudiera decir la palabra correcta, que es lo que hacen los perros, marcando un territorio, como buenos perros que son, intentando marcar un territorio que no les corresponde. A los pueblos no nos amilana nadie, a los pueblos no nos cansa nadie. Vamos al corte y ya regresamos. Todo respeto, le plantea al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, y que ya tiene que cambiar la política. En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace 2 siglos. Entonces, de manera muy respetuosa, porque ¿cómo es que convocamos a una cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces, ¿de dónde son?
los que no están invitados, de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite. Además, vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, vamos a hermanarnos. Eso es lo que necesitamos, no la confrontación. Y quedó en que lo va a pensar, ojalá y se resuelva hacer la invitación abierta, y el que no quiera ir, pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie. Y sé de que hay grupos al interior de Estados Unidos que se oponen a esta política, porque esos grupos han sacado raja, han sacado provecho de esa política excluyente. Han sacado muchas ventajas en lo económico y muchas ventajas en lo político, pero ya basta de estar medrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos. Ya basta de estar medrando con el dolor de los pueblos. A eso se refiere el presidente AMLO. Digno presidente, por supuesto. Andrés Manuel López Obrador no solo es un gran presidente para México, sino un ejemplo a seguir para el mundo entero. Recientemente hizo un referéndum revocatorio convocado por él mismo para preguntarle al pueblo mexicano si lo quería en el poder o no, y si le daba y si terminaba su mandato. Bueno, el apoyo fue abrumador, absolutamente mayoritario, digamos. Es el país más cercano a los Estados Unidos y un interlocutor muy válido, con una moral muy alta, que emplaza al presidente Biden a reconsiderar la medida de expulsión, llamémoslo así, o de exclusión de las tres naciones antes nombradas, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Bueno, eso fue dado hace unos 3, 4 días atrás. Hoy por hoy no ha habido ningún cambio. La mala noticia es que al día de hoy continúa la política agresiva manejándose. Hay grandes ganancias para algunos, sí. Hay grandes ganancias, como les dije en el negro anterior, para los mercaderes de la guerra y para los mercaderes del hambre. Unos producen la guerra para lucrarse con ella y otros producen el hambre con la comercialización de productos alimenticios. Véase cómo nosotros pasamos una época muy dura, desde el 2014 al 2017, 18, prácticamente, digamos, hasta el 2019. Una época muy dura donde teníamos el dinero para comprar los productos y no los conseguíamos. Nos hicieron la guerra desde Colombia como plataforma, el mismo imperio norteamericano en persona, instalando 7 bases militares, ayudado con el narcotráfico. Nos llevaron el abastecimiento que teníamos acá, que era subsidiado y que le llegaba a todos los venezolanos, lo llevaron a Colombia. Y ustedes dirán, no, pero no fueron los venezolanos los que lo vendieron. Sí, pero la tentación y la trampa la puso justamente quienes hoy siguen acusando de ser un país poco democrático. Si a democracia vamos y evaluamos por la taxonomía clásica de lo que significa democracia, yo creo que los Estados Unidos están en deuda con más del 90% de los ítems con los cuales usted puede evaluar una democracia. El primero de ellos, libertad de opinión y de reunión. ¿Cuántos partidos hay en los Estados Unidos? Solo 2, de una misma tendencia y una misma corriente. ¿Quiénes tienen posibilidad de ser presidente de la República? Solo la burguesía. En Venezuela, cualquiera que reúna los votos y la voluntad del pueblo llega a presidente. A las pruebas nos remitimos, y no solo por Nicolás Maduro, el presidente obrero, nuestro gran presidente obrero, sino que recordamos a los presidentes de la Cuarta, uno poco simpático para algunos y para muchos no muy querido en su época, Jaime Lucinche, hijo de una madre soltera que llegó a ser médico y terminó siendo presidente. Eso dice qué distante están los Estados Unidos del modelo democrático. Participación protagónica en las decisiones de estados versus Venezuela, donde el pueblo está organizado y el poder popular está organizado de abajo hacia arriba, y cada día tiene más poder ahora con el 1 por 10 para atender las demandas del pueblo.
acceso a los servicios públicos de manera, bueno, vamos a decir subsidiada por decencia, pero realmente es casi gratis cuando uno lo compara con cualquier país del continente y es parte de nuestro salario abstracto, o sea, el pago de luz, de agua, de teléfono, no llega ni a parecerse al costo que esto tiene en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay que tener un trabajo para pagar los servicios y otro para pagar la alimentación, y un tercer trabajo de ocasión, a lo mejor para darse alguna recreación en algún momento. Sigamos más adelante, derechos y justicia. Nuestros tribunales están abiertos. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos grandes problemas, pero no se parece, no hay pena de muerte, no hay condena por ser pobre, no hay discriminación. Todos los venezolanos a la luz de la ley somos iguales y no hay racismo institucional. O sea, no hay desprecio por negro, por pobre, por anciano, por joven, por viejo, por homosexual, por sexo diverso. Hay libertad de culto y religión versus un país que se declaró anglicano y absolutamente protestante como los Estados Unidos, que pretende ser laico, pero termina siendo más obligante en cuanto a su aparato ideológico y político. La escuela. Sigamos hablando de democracia. El derecho que tienen los seres humanos a la educación en Venezuela es un derecho humano, tener educación, tener salud. En los Estados Unidos de Norteamérica, en esa democracia perfecta, no es un derecho, es una alternativa. Usted tiene educación si la puede pagar, usted tiene salud si la puede pagar, usted tiene bienestar si lo puede pagar. ¿Tenemos problemas? Sí, pero es que estamos siendo atacados por el mismo que nos compara. Por eso nos bloquean, por eso nos hostigan, por eso el bloqueo financiero, por eso el bloqueo petrolero, por eso toda esta política injerencista para evitar de que siga triunfando el pueblo y que siga formando parte de este gobierno que tiene la promesa de cada día profundizar más y más y más en el poder popular organizado. Estamos frente, entonces, no hay forma de compararlo, y si lo comparamos con Cuba y hacemos el mismo ejercicio, vamos a descubrir que las diferencias son abismales, siempre a favor de sus pueblos en el caso de Cuba y siempre en contra del pueblo en el caso de los Estados Unidos de América. ¿A qué democracia defiende la OEA? ¿Cuál democracia? Si tienes un señor que se llama Luis Almagro, que es el secretario general, y se erige como el jefe, o mejor dicho, el verdugo de una política internacional que está dirigida a acallar las voces distintas y diferentes al modelo norteamericano. La libertad de Superman, la que proclamaron en los años 50, y la lucha de la justicia de los cómics de Marvel, no son verdad, señores. No son una verdad. El mundo entero sufre a los Estados Unidos, sufre la embestida de los Estados Unidos de Norteamérica, y por eso sigue manteniendo la preponderancia del terror. Una guerra infeliz en Europa para provocar cambios económicos o para tener ganancias económicas. El sector guerrerista juega la guerra, impide el gas que venga de Rusia, entre otras cosas, y termina elevando los precios. Pero es que hablemos de alimentación, viene una crisis del trigo. Hoy tenemos todavía en los silos, tenemos algo de trigo. Dentro de 3 meses se avecina que no tendremos trigo para hacer el pan que debe garantizar cualquier democracia. Vamos al corte y ya regresamos. Yo lo que invito es a todo el gobierno, a todo el pueblo, las organizaciones populares, las organizaciones políticas, los entes del Estado, quienes tenemos un mandato del pueblo, a desarrollar al máximo estos conceptos, este mandato, que es una democracia participativa, protagónica. Estamos lejos de haber llegado o de llegar todavía a ese estadio, pero para allá tenemos que ir. Una revolución constitucional, constituyente. Quiero recordarle a todos, la Constitución, insisto, el artículo número 2 de la Constitución. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Claro, la derecha
La derecha, la burguesía, lo que quisiera es el mismo Estado burgués, el Estado clásico burgués, para ellos volver a dominar al país. Esto es un Estado liberador, democrático, social. ¿Quién? Recordemos como decía la vieja Constitución, Nicolás. Recuerda, en la Constitución del 61, si mal no recuerdo, este artículo, o su similar, decía: la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del poder público. El Estado burgués, el Estado representativo burgués, que le quita el poder al pueblo. Esto es muy distinto, esto es muy distinto. Por ahí estaba un experto de estos de la derecha, de la burguesía, hablando y diciendo que todo esto es inconstitucional. Ahora, él lo que tiene en la cabeza, sin duda, y ellos, es el Estado burgués. Ellos no se han dado cuenta, y creo que no se darán cuenta, que han pasado estos 13, 14, 15 años de revolución constituyente, democrática, constitucional. Ahora, nosotros sí estamos obligados a entender cada día mejor y además a contribuir al entendimiento nacional de las nuevas generaciones, que no se dejen confundir por los engañadores. No dejarse confundir por los engañadores, un llamado del comandante Chávez, el eterno comandante, que como apuntaba Ahmadinejad, no es una persona física, es un plan para salvar a la humanidad. Solo el hombre salvará al hombre, solo el pueblo salvará al pueblo, que deviene, por cierto, una expresión, una consigna elaborada por la democracia cristiana universal en su parte, que la llaman de izquierda, pero realmente es teología de la liberación, cuando Dios ayuda al combate y no se queda ausente en las iglesias, decían los curas en El Salvador. Ese Dios que está en el combate es el que está en las calles, el que estamos construyendo, el que donde estamos resistiendo. Véanse, recordemos los momentos más crudos de nuestra revolución, de nuestra democracia, este periodo cuando pasamos hambre, y cuando lo comparamos, ¿qué hizo el Estado venezolano? ¿Qué hizo el gobierno de Nicolás Maduro? Inmediatamente operó en cuestión y salieron a la calle los CLAP, los comités las fulanas cajas CLAP, que tanta crítica tuvo de parte de eso que llama Chávez, que llamamos todos, que reconocemos como la burguesía o la clase media empobrecida, esa clase media embobada por el discurso de la libertad de Superman, de Marvila y de la Mujer Maravilla, ese tipo de cosas que nos vendieron los norteamericanos durante todo el siglo XIX, la final del siglo XIX y todo el siglo XX. Fuimos a la Venezuela petrolera y nos dijeron que éramos ricos. Mentira, Venezuela nunca ha sido un país rico, Venezuela es un país con grandes potencialidades de riqueza, porque para ser rico hay que convertir en mercancía lo que tenemos bajo la tierra o lo que tenemos sobre ella. Si no producimos, no podemos ser ricos. La riqueza es un producto que se obtiene luego de que usted hace el acto de vender, convierte la mercancía y la vende. Si ese dueño del oro que está a 4, 5, a 3 kilómetros, a 2 kilómetros, a 300 metros bajo la tierra, solo significa que usted podría ser potencialmente rico, porque él por sí solo allá abajo no vale nada. Ser dueño del petróleo, que nos pararon la industria petrolera intencionalmente, y no poder vender el petróleo libremente en el mundo a nuestro mercado natural, que es el de la OPEC, no nos hace ricos, nos hace potencialmente ricos. Tener la primera reserva de petróleo pesado del mundo tampoco nos hace ricos. Seremos ricos cuando asumamos que el socialismo es productivo para poder distribuir la riqueza que obtiene. Si no salimos a la producción inmediatamente, pero no es con una burguesía floja, apátrida, que ha vivido del erario público durante toda su existencia, desde 1830 hasta ahora. Yo puedo decir responsablemente, como no soy representante de ningún gobierno y no estoy hablando en nombre de ninguno, de que habría que revisar de dónde surgieron los capitales de esta burguesía que se agrupa en Fedecámara, en Consecomercio, dónde obtuvieron los capitales, quién los ayudó en su riqueza, qué han dejado el país, dónde está la producción. Entonces, bueno, eso para no decirle que estamos frente a un gran reto. Producir es vencer, y lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo. Ayer vimos la exposición del café, interesantísima. Ahora, volvamos al nicho del programa. Cumbre de las Américas, donde los pueblos se dicen las verdades, donde se emplazan y se evalúan los procesos. ¿Por qué los Estados Unidos le teme tanto a que 3 países
que lo único que han hecho es formular un proyecto alternativo, asistan a esta cumbre. ¿Cuáles serán los temores? ¿Será que les molesta que Lula da Silva está ganando en Brasil? ¿Será que les cae muy mal que inclusive un incursor de ellos, un alfil de su camada, el señor Bukele, se le ha dicho grandes verdades en los últimos tiempos? ¿Será que le está molestando que van a perder el poder en Paraguay y en Uruguay y la OEA ahora tiembla porque al cambiar la correlación de fuerza en el hemisferio cambiará también el secretario general de la OEA y eso será lo que lo tiene muy asustado? Nicaragua rompe con la OEA y tiene que romper con la OEA porque la OEA se convirtió en un agente imperial agresivo contra la democracia nicaragüense. Ganó Daniel Ortega las elecciones legítimamente. Los estados certifican a los estados y lo hacen a través de sus instituciones, una máxima del derecho público que no la puede romper absolutamente nadie. Entonces, bueno, estamos frente a una coyuntura muy difícil, una coyuntura histórica de definición internacional. Debemos estar prestos y dispuestos a la mejor información, escucharlos a todos, entendernos con todos, pero principalmente buscar los nichos de verdad, los pocos nichos de verdad que tenemos en el mundo. Este programa no tiene la verdad absoluta y tiene la subjetividad que le corresponde. El mundo hoy entiende que la única forma de entendernos, valga la redundancia, es combinando las subjetividades, eso que llaman los intelectuales la intersubjetividad. Tus verdades con las mías, no para combatir, sino para completar. Y es allí la diferencia. Ya el viejo esquema de izquierda y derecha quedó atrás. Ya no hablamos entre rojo y azul, pero preservamos los valores que corresponden a un socialismo por la vida y por la paz. Hasta el próximo programa. Un gran abrazo.